Hace poco, en una de las conferencias del día jueves, yo les hablaba acerca de un fruto que el Espíritu Santo nos quiere entregar hoy y que quiere seguir reforzando en nosotros como comunidad, que es el fruto de la paciencia. Y precisamente la paciencia habla de permanencia. ¿Por qué la paciencia va ligada a la permanencia? ¿O por qué es un complemento? Porque es una de las características del fruto de la paciencia. Porque yo les enseñaba que el original de la palabra paciencia nos habla del griego upomone, ¿cierto? Pero les decía yo que algo que me encantaba de esa palabra es que cuando hablamos de paciencia, pensamos que es sentarnos, cruzarnos de brazos, a esperar que el tiempo modifique las cosas, ¿cierto? A veces pensamos que paciencia es aguantar, esperar a que algo suceda. Y les decía, no, el significado real de paciencia es resistencia activa ante los momentos de dificultad. Entonces, la paciencia que nos enseña a navegar en contra de la corriente, a no sentarnos, sino asumir una posición activa frente a los problemas que me está presentando la vida. Es decir, que si mi empresa está teniendo reveses económicos, ya sea porque las ventas se bajaron, porque hubo cambios, porque se elevaron los precios de pronto en la materia prima, no sé qué desafíos nos presente la vida, hablemos a nivel financiero. Una persona que tiene el fruto de la paciencia no se queda esperando, mirando a ver en qué momento va a cambiar la situación, sino que hace la paciencia. Una persona que tiene la paciencia entra y evalúa cuáles son los problemas que se están levantando y cuáles son las posibles soluciones que tiene. Si hay problemas de pareja, ¿cuáles son esos problemas que se están levantando? ¿Cuáles son esos puntos a los que no están pudiendo llegar a acuerdos y generar soluciones? La paciencia de ninguna manera es quedarme cruzado de brazos. Y esa es una de las grandes lecciones que nos dieron estos niños orientales en estas pruebas TIMSS. Por otro lado, hablemos de las pruebas PISA, en las que Colombia participó de manera tan brillante que quedamos en el puesto penúltimo, ¿no? Quedamos en el puesto penúltimo, un poquito, y somos los más malos, ¿cierto? Entonces, ¿esto a qué nos tiene que llevar? A replantear la educación, ¿cierto? A replantear la manera en cómo está estructurada la educación a nivel de Colombia. Eso también nos deja ver que de pronto como países latinoamericanos, suramericanos y en el caso de la cultura colombiana, tal vez no hemos sido una cultura que ha sido formada para ser resiliente en medio de la oposición. Porque a veces pensamos que resiliencia es solo aguantar, ¿cierto? Pensamos, porque una de las traducciones de resiliencia de esta palabra, uno de los significados es aguantar. Pero no es suficiente con aguantar. Es necesario tomar posiciones ante las negativas y ante las dificultades que me está presentando la vida. Y para eso tenemos al gran aliado que se llama Espíritu Santo, quien está a nuestro favor, quien está puesto a nuestra disposición para darnos algo que también se llama ¿qué? Sabiduría. Y por eso es tan importante que nosotros podamos desarrollar esa relación con Él, porque fruto de hablar con Él, de estar en comunión con Él, vamos a empezar a tener un lenguaje diferente. Yo recuerdo que mi esposito y mis amados cuñados le hacían bullying a mi preciosa suegra, porque ellos cuando eran pequeñitos tenían la oportunidad de ir a Venezuela de vacaciones. Entonces decían, mi mamá no llevaba ni una semana y ya estaba, ándale chico, no sé qué. Y me acuerdo que cuando hacemos las reuniones y se cuentan ese tipo de anécdotas, dicen, o sea, ya no llevaba una semana, no llevaba ni una semana y ya se le pegó, ya era una venezolana más. Ella ya era una venezolana, como le pasó a un ciclista nuestro, ¿cierto? No sé si fue Nairo, no recuerdo cuál fue, que en una carrera ya llegó hablando todo españolete, ¿no? Eso ocurre
cuando nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo, nuestra manera de hablar, nuestro acento, es diferente al de las personas que nos rodean. Pueda que estemos viviendo las mismas situaciones, pero nuestra postura, nuestra manera de actuar y nuestro diálogo es diferente al de nuestro entorno. Quiero que me acompañen por un momento a una cita que está en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículos 41 al 44. Dice, Primera de Reyes 18, 41 al 44, ¿lo tenemos en pantalla? ¿No? Si no, yo se los leo. Dice, ¿ahora sí? Bueno, dice, luego Elías dijo a Acab, vete a comer y a beber algo porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Les recomiendo esa técnica de oración, con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces Elías le gritó, corre y dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa, si no te apuras, la lluvia te detendrá. Quiero ponerlos un poquito en contexto de lo que estaba ocurriendo en esta historia que acabo de leerles. Resulta que el profeta Elías había profetizado que no iba a llover. Elías era una persona que tenía una comunión con Dios muy especial y él sí era un verdadero profeta, porque lo que él anunciaba era lo que realmente ocurría. ¿En qué se conoce un profeta de Dios? En que habla muchas cosas y tendrás, y habla muchas maravillas de las cuales ninguna se lleva a cabo. Sino que Elías lo que hablaba, su gran característica y el gran profeta que se levantó en esta época de los reyes, tenía como característica que lo que él hablaba se cumplía. O sea, era evidente que él tenía una comunión especial con Dios y que Dios le comunicaba lo que quería anunciar a este pueblo. Y Elías, el Señor le dijo a Elías, Elías ve y anuncia que no va a llover, que no va a llover. ¿Qué ocurrió? Que pasaron 3 años de sequía, donde nunca llovió, no caía ni una gota de agua, no caía, ¿cómo es que dicen esas lluvias espantabobos? Nada de eso. El cielo estaba completamente seco, cerrado, despejado, o sea, no había ni siquiera una sola nubecita. Entonces, ellos que estaban anhelando lluvia, se anhelaban una tormenta. Muchas veces nosotros huimos de tormentas, ¿cierto? Hay tormentas que nos abaten, hay tormentas que nos inestabilizan, que nos sacan de nuestra zona de confort. Pero no era lo que estaba ocurriendo con el pueblo de Israel de esa época, de la época del rey Acab. ¿Qué estaba ocurriendo con este pueblo? Estaba experimentando todo lo contrario a una tormenta impetuosa. Estaban viviendo un desierto abrumador, un desierto de 3 años. Y quiero que ustedes piensen por un momento en los efectos tan nocivos que puede traer sobre una nación una sequía de 3 años. Nada más, vayámonos al área del agro. Imagínense pastos totalmente secos. No hay verdor. ¿Qué comen las vacas? ¿Qué come el ganado? Me imagino pobres vacas, pobre ganado, desnutrido, ¿cierto? Con tal vez la piel forrada a los huesos. Y esto para ninguna economía es viable. 3 años de sequía. Ustedes saben que una de las mayores productividades o riquezas que puede generar una nación precisamente está en el campo de la agricultura. Y era, de hecho, uno de los sectores que más estaba viendo afectado. No solamente eso, sino que aunque se vio toda esta dificultad a nivel económico, empezó a escasear el alimento. No había que comer. Y ustedes recordarán la historia de la viuda de Sarepta.
¿recuerdan? Cuando Elías llega a la casa de la viuda de Sarepta y ella no tenía nada que ofrecerle. Y creo que no hay nada más incómodo que llegue una visita a la casa y que uno no tenga ni siquiera un tintico, un pan para ofrecerle, ¿cierto? Aunque hay unos que son caripelados y esos con un vaso de agua pasan toda la tarde haciendo visitas, ¿cierto? Pero empezó a escasear y esta mujer ni siquiera tenía algo para ofrecerle al profeta Elías. Y ella, de lo poco que tenía, decide abastecerlo y alimentarlo. Y bueno, ustedes ya conocen la historia del milagro de resurrección que experimentó esta mujer cuando su hijo muere, ¿recuerdan? Y eso estaba ocurriendo en esa época de hambre, época de sequía, época de una crisis económica. Pero ¿por qué llegó ese tiempo de sequía? ¿Por qué el pueblo de Israel estaba experimentando 3 años donde los cielos estaban cerrados? Donde parecía que Dios no estaba presente, donde Dios había anunciado a través de Elías que no iba a llover y pareciera que Dios, en el momento en el cual Elías desata esa palabra, parece que hubiese abandonado el pueblo. ¿Qué había ocurrido? El pueblo había decidido, junto con su rey, salirse del radar de protección del Señor y erigir dioses diferentes al Dios que por tanto tiempo había cuidado al pueblo de Israel. Empezaron a invocar nuevos dioses. Ustedes recordarán que la esposa de Acab era Jezabel, una sacerdotisa de Balaam, una mujer idólatra, inmoral, que quiso traer e imponer sobre el pueblo de Israel costumbres totalmente diferentes a las que ellos como pueblo practicaban. Y eso pervirtió la adoración del Señor en este pueblo. Ellos decidieron irse del radar y el Señor entonces, ¿qué hizo? Ok, ¿quieren estar fuera de mi radar? Entonces van a estar fuera de mi radar. Y entonces invoquen ayuda, invoquen provisión a esos dioses que ustedes han decidido levantar. Esto a nosotros, a nuestro tiempo presente, ¿a qué nos debe llevar a reflexionar? Podemos decir que servimos a Dios porque nadie dice que Acab eventualmente no invocaba el nombre del Señor, Dios de los ejércitos, de Jehová. Pero a su vez que invocaba el nombre del Señor con la misma facilidad, le quedaba igual invocar el nombre de Balaam. Y muchas veces nosotros tenemos a Dios como una muletilla, le nombramos, pero erigimos en nuestras vidas, levantamos otros dioses en los cuales decidimos apoyar nuestra confianza, de los cuales esperamos venga nuestra protección, la provisión a nuestras vidas y nuestras casas. Y a veces esos métodos, esos medios a través de los cuales Dios desea bendecirnos, nosotros los utilizamos como lugares donde levantamos dioses y pensamos que de ellos viene nuestra provisión. Soy una convencida que el Señor bendice la productividad, las manos laboriosas, el trabajo esforzado. Pero lo que no podemos hacer del trabajo son ídolos. A tal punto que nos lleven esos ídolos a abandonar la verdadera adoración a nuestro Dios. A que ya no haya espacio para buscarle, para tener tiempos con Él. No podemos hacer de los medios, de los métodos que Dios nos ha dado, ídolos para levantarnos y apartarnos de la verdadera adoración a nuestro Dios. Pero no hablemos del trabajo, también en nuestro tiempo presente, ¿cómo podemos erigir nuevos dioses? Cuando levantamos personas, cuando la última palabra en mi casa la tiene mi esposo o la tiene mi esposa, aún antes que Dios. Y claro que el Señor ha establecido estructuras, jerarquías en la familia y a todo nivel. Lo vemos en las empresas, lo vemos en las iglesias. Las jerarquías establecen orden, pero ninguna de esas jerarquías puede sobrepasar la autoridad de Dios. Toda autoridad que quiera levantarse para desplazar a Dios de mi corazón, eso se llama idolatría. Y debo aprender a darle a cada quien lo que le corresponde. Por eso el Señor a sus discípulos, cuando quisieron tentarle, algo que les enseñó es cuando le dijeron, cuando Él mostró la moneda del César, ¿recuerdan?
Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si tributo, tributo, pero a Dios denle adoración, entreguen sus vidas. Y ser libres de la idolatría es entender que no puedo levantar ni trabajos, ni personas, ni circunstancias. Hay personas que de pronto están viviendo circunstancias, momentos en su casa. Y esos momentos le llevan a ahogar su comunión con Dios. Entonces no oro porque estoy viviendo un tiempo difícil en mi casa, porque se han levantado problemas, conflictos, deudas, circunstancias. Y en lugar de ser una oportunidad para volverse a Dios, para pedir de Él la sabiduría, se convierte esa oposición en un altar para dejar de buscarle y enfocarse en las circunstancias. Y entonces ya no hay ese ánimo de la oración, ya no hay ese ánimo de ir a la palabra, ya hay ese descuido de venir a la casa de Dios porque decidimos erigir otras cosas o personas por encima del Señor. Y eso estaba ocurriendo con este pueblo. Entonces el profeta Elías tiene que levantarse y dar unas palabras a este pueblo que están en el mismo capítulo de Primera de Reyes, en el capítulo 18, versículo 21. Dice: Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Elías tiene que levantarse y decirle al pueblo: ya basta de que sigan indecisos, titubeando entre dos opiniones. Si ustedes dicen amar a Dios, entonces denle lo mejor. Entreguen sus vidas, adórenlo. Realmente confíen que Él es su proveedor. Realmente decidan obedecerle y levantar solamente un lugar de adoración para Él. Y no hagan de las bendiciones que Él les ha permitido tener ídolos, sino decidan tenerlo en el corazón. Ahora, pero si desean tener otros dioses, si hay otras personas que puedan proveerles mayor protección, si hay otras personas que puedan proveerles esa estabilidad emocional que ustedes necesitan, entonces decídanse y váyanse tras ellos. Pero es tiempo, necesitamos un cambio, necesitamos que el Señor vuelva a derramar lluvia, y para eso es importante que dejemos la indecisión, que tomemos decisiones radicales. Y tal vez, querida familia, aún hay decisiones hay circunstancias o hay decisiones en nuestra vida en la cual nosotros nos encontramos vacilantes, donde Dios nos está mandando, nos está enviando a tener una postura clara, firmeza, a que no sigamos consintiendo, acariciando eso que Dios hace tiempo nos está diciendo, que alejemos de nuestras vidas, sino que de nuevo volvamos nuestra mirada a Él, porque de Él viene ¿qué? La provisión de obediencia que nosotros no tenemos. Muchas veces pensamos que la obediencia depende de nuestra determinación. Y no, depende de nuestra determinación, pero ¿de qué? De buscar a Dios. Porque cuando nosotros nos acercamos a Él, de Él vienen las fuerzas que nosotros naturalmente no tenemos para abandonar ciertas conductas pecaminosas que se han vuelto recurrentes, que se han vuelto naturales en nuestro estilo de vida. Por eso es tan importante que nosotros decidamos volvernos al Señor. Aquí algo importante me gusta, porque alguien que utilizó mucho esta palabra que está pronunciando Elías, síganlo, es el propio Señor Jesús. Ustedes recordarán que Jesús con frecuencia utilizaba esta palabra, pero Él no se le expresaba a las multitudes. Él les decía a las multitudes: el que quiera seguirme, es importante que no ponga su mano en el arado y mire atrás. ¿Recuerdan? Que se niegue a sí mismo, que tome su propia cruz y me siga. Pero a las personas con mayor recurrencia que yo escuché que Jesús dijo sígueme, fue a sus discípulos.
Fueron aquellos que entre la multitud él vio que tenían una actitud diferente, que querían ir más allá, que querían dar un paso al frente y decir: me encanta lo que dices, me gusta escucharte, pero quiero caminar contigo, pero quiero que la misión que tú tienes sea mi misión. ¿Y a quién le dijo eso? A Pedro, ¿cierto? Ya no serás más pescador de hombres, perdón, de peces, sino de hombres, sígueme. Y así le dijo a muchos. Uno que tal vez no conocemos, uno que quiso primero tener otras prioridades, dijo: no, Señor, deja que yo primero vaya y entierre, ¿cierto? Hubo algunas personas que se resistieron a ese llamado, pero los que decidieron ser discípulos, ir un paso al frente, diferente a la multitud, ellos decidieron seguirle. Y ustedes saben que la palabra discípulo quiere decir el que sigue las pisadas de su maestro. Y una invitación que el Señor nos hace, querida familia ON, es a que seamos discípulos ¿de quién? De Cristo, que seamos influenciados por su manera de hablar, que seamos influenciados por sus obras, que el ADN del reino esté sobre nosotros. Y esto era lo que precisamente estaba diciéndole Elías a este pueblo. Ahora, quisiera que continuáramos con la narración de la historia. Resulta que el Señor le dice a Elías: bueno, listo, ya llegó el tiempo en el cual voy a traer lluvia nuevamente. Sabrán que existe el Señor porque las palabras que yo ponga en tu boca van a tener un cumplimiento. Y por eso ellos van a conocer que hay y existe un verdadero Dios. Y ustedes también conocieron lo que ocurrió no recuerdo cuál monte fue, no fue en el Carmelo, fue donde oró, pero donde hubo la competencia. ¿Recuerdan? Los dos bandos, los profetas de Baal y los profetas, el profeta Elías, y cómo el fuego desciende y consume el sacrificio, el holocausto de Elías, pero no pasa nada. ¿Recuerdan esa escena con los profetas de Baal? Llega el tiempo en el que el Señor dice: van a conocer en efecto que hay palabra de Dios, que hay un Dios. Y dice: viene el tiempo en el cual va a venir una gran tormenta. Voy a volver a visitarlos con lluvia. Pero me encanta lo que ocurre en esta escena. Hay tres personajes. Ustedes recordarán, si se han dado cuenta, que a mí me encanta como poner en escena cada uno. En esta escena, ¿quiénes aparecen? Acab, que era el rey de Israel. ¿Quién más aparece? Elías, el profeta, el portavoz del cielo. Y encontramos ¿a quién? Al siervo de Elías, ¿cierto? Vamos a ver qué ocurrió con estos personajes. Luego Elías le dijo acá: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. El profeta dice: oigo el rugido de una tormenta que se acerca. Viene una bendición muy especial, viene una respuesta, viene la respuesta que este pueblo ha estado clamando. Y yo creo que acá diría: un rugido de tormenta, pero ¿dónde? Yo no escucho rayos, o sea, no se ve una sola nubecita. ¿Respuesta de dónde? Y a veces nos ocurre eso a nosotros. Viene la promesa del Señor, amén, aleluya, Señor, pero ¿de dónde? Aquí en On no veo ninguna mujer que me guste. Señor, ¿de dónde vas a sacar esa damisela que has prometido? Este año me voy a casar, pero ¿dónde está esa mujer? ¿Dónde está ese hombre, Señor, con el cual me has dicho que voy a tener una descendencia feliz? Y como que viene la promesa, pero no se ve muy visible. Pero el profeta, aquel que estaba conectado con el Señor, sí estaba viendo lo que para los ojos naturales no era fácil percibir. Y saben, Acab era alguien tan carnal, era alguien tan indeciso, era alguien tan influenciable por su mujer que lo mandó a hacer Elías: mi hijo, vaya a comer. No quiere por acá, vaya a comer, porque ni a orar, que usted ni a orar. O sea, es tan carnal que ¿para qué le digo que ore si yo sé que usted no va a orar? Si sé que usted no va a buscar ese tiempo con Dios. ¿Y qué hizo? Lo mandó a comer. Vaya, coma, mi hijo. Pero ¿qué hizo con el siervo? En esa época no se decía discípulos, pero los siervos eran aquellos que acompañaban a su maestro, a los profetas. Eran aquellos que eran capacitados, direccionados, instruidos por él. ¿Qué hizo con el siervo? Elías, ahora, algo muy importante que hizo Elías en cambio de irse a comer y a beber,
¿qué fue lo que hizo Elías? Se fue a orar. Tenía la promesa, había escuchado el rugido de tormenta, pero ni siquiera eso fue un motivo para que él se cruzara de brazos. Dijo, ya tengo la promesa, pero es importante que cultivarla en la oración, para que esa promesa no se diluya en mi corazón, para que esa promesa no pierda fuerza en mi mente. Yo tengo que cultivar, tengo que alimentar esa promesa en la oración, porque allá es donde soy revitalizado para que esa promesa empiece a coger fuerza en mi corazón y yo empiece a ver la promesa y empiece a perder de vista lo que mis ojos naturales están viendo. Entonces, ¿qué hace el profeta? Se va a orar, pero también le dice algo a su discípulo. Luego le dice a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo, no vi nada. 7 veces le dijo que fuera a ver. Finalmente la 7ª vez su siervo le dijo, vi una pequeña nube. Bueno, pero no me voy a adelantar en la historia. Entonces resulta que Elías le dice al siervo, bueno, ahora necesito que tú vayas y mires frente al mar. Y el siervo, ¿qué hizo? Todo juicioso, fue al mar y no vio absolutamente nada. Vio el mismo cielo despejado sin una nube, vio los mismos pastos secos, vio la misma tierra árida y no veía nada más. ¿Y qué hizo? Volvió donde el amo, no vi nada. Y no sé si ustedes han tenido, quienes tienen la oportunidad de pronto de haber liderado o ser jefes en algún área, hablemos del campo laboral, cuando uno a veces le envía a hacer ciertas tareas a las personas que tiene a su cargo. Veías tal cosa y se limitan a hacer justo lo que tienen que hacer. No vi nada y siempre traen problemas. ¿Sí les ha pasado? Que tienen personas que solo traen problemas, pero soluciones nada y uno quiere como coger y estriparlos, ¿cierto? Así estaba Elías, o sea, ve y mira al mar. ¿Y qué hizo? No veo nada. Vaya otra vez 2 veces, vaya otra vez 3 veces, 7 veces. Y me encanta porque Elías es del método de 7. Ustedes van a acordarse que con Naamán fue lo mismo. ¿Qué hizo con Naamán, el que tenía lepra? ¿Recuerdan? Mijo, vaya y se zambulle 7 veces en el Jordán. No le dijo 1, no le dijo 2, tenía que ser 7 veces. ¿Y por qué ese número 7 fue como tan significativo en la vida de Elías? Porque ¿qué representa el número 7 en la palabra? Plenitud, perfección, sí, pero también representa perseverancia, representa continuidad. ¿Y por qué les digo eso? Ustedes recordarán cuando Pedro va y le dice a Jesús, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Y Jesús le dijo 1, 2, 3, le dijo 70 veces 7. Le estaba dando como sugerencia a Jesús a Pedro que tenía que perdonar 490 veces. No, que era algo para toda la vida, que era algo que tenía que practicar de continuo. Pero ¿saben qué pasa con nosotros? Que cuando se presentan las dificultades, nos quedamos mirando el diagnóstico desfavorable del médico. Nos quedamos contemplando las cuentas bancarias en rojo del banco. Ay, de eso nos alimentamos, Señor, mis deudas. ¿En qué momento voy a salir de esto? Nos la pasamos quejándonos del esposo que tenemos, Señor, pero ¿yo qué he hecho en esta vida? ¿Por qué no me diste otro hombre, Señor? Un caballero, mira este patán que me tocó, Señor. Y nos quedamos contemplando lo que no tenemos, el desierto que estamos viviendo. Pero la instrucción del profeta fue clara sobre el sirviente. Vaya y mire el agua que no hay, el mar que no hay. Ponga sus ojos en la promesa hasta que éstas se le vuelvan una realidad. Y entonces, ¿qué hizo el sirviente? Le dijo, después de practicarlo, de estar de continuo haciendo esta tarea, por fin le dijo, si había una nubecita que es del tamaño de mi mano. ¿Saben? Eso ocurre cuando estamos en la oración. Cuando persistimos en la promesa de Dios y dejamos a un lado las circunstancias. La fe no niega las circunstancias, pero no se alimenta de ellas, sino se alimenta de las promesas.
Y eso fue lo que hizo el sirviente. Esto fue lo que buscó Elías que desarrollara el sirviente. Que se alimentara. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que se alimentara de lo que él quería ver. ¿Qué quería ver el pueblo? Quería ver lluvia. Entonces vaya, mire agua, mi hijo. Y no lo mandó a un pozo, no lo mandó a un estanque, lo mandó al mar. Llénese de agua para que esa agua se le vuelva vida en su mente. Y eso ocurre con las promesas. Tenemos que hacer que las promesas se hagan vida hasta el punto que nos lleven a visualizar lo que Dios ha prometido que nos va a otorgar. ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo que dice el relato. Ve como el tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Entonces, cuando Elías vio, dijo, aleluya, ya vio aunque sea una nubecita, ya está concibiendo el milagro, ya está poniendo sus ojos sobre la promesa. Cuando él ya tenía más puesta su mirada en las promesas que en las circunstancias, dijo, mijo, ya estamos listos para el milagro. ¿Ya lo pudo ver usted? Entonces viene el gran tiempo de lluvia. Dijo, vaya y dígale a Acab que corra, que se vaya, porque si no, el aguacero que lo va a coger es cosa seria. Si no se quiere llenar de granizo, si no quiere llegar como un pollo mojado a la casa, dígale que corra, porque se avecina una gran tormenta. Y fue lo que ocurrió después de 3 años de sequía. Entonces vino la gran respuesta del Señor. Quiero mostrarles hoy, tenemos las imágenes, Dieguito, un estudio denominado, se los voy a leer en español porque aún no he perfeccionado mi acento gringo, estudio de los efectos terapéuticos de lo que hace la oración en las personas. Publicado en el American Heart Journal, constata que la oración ayuda en la recuperación física y mental del paciente. Produce relajación, reduce la presión arterial, los ritmos metabólicos, cardíacos y respiratorios. ¿Qué ocurre con un día de oración? Este no es un reporte de una hermanita aleluya que salió y escribió, no. Este es un informe de una prestigiosa universidad, que ustedes saben que para que las universidades puedan sacar estos estudios es porque lo han comprobado en personas, ¿cierto? Han hecho estudios. Primer día orando, notarás una mejora en tu estado de ánimo. Puede ser que te sientas más tranquilo, menos ansioso y estresado. Esto con un día de oración. ¿Qué pasa con una semana orando? Es posible que te encuentres más enfocado y empieces a interpretar tu realidad de una forma más sabia. Un mes orando, tendrás una notable mejora en la calidad del sueño. Disminución, Dios mío, tengo que orar más entonces. Disminución del temor y la preocupación, y tendrás mayor capacidad para manejar situaciones difíciles. 6 meses orando, tendrás una mejor claridad espiritual y mental. Mostrarás sensibilidad para escuchar la voz de Dios, y a esta altura orar ya es parte de tu rutina diaria. Lo haces de forma natural. ¿Qué ocurre con 12 meses orando? Tu cerebro ya está entrenado para tomar mejores decisiones, ha mejorado tu frecuencia cardíaca y respiratoria. Muestras frutos que provienen de tu relación con Dios: paciencia, paz, templanza y dominio propio. ¿Será que vale la pena orar? Y esto era en realidad lo que el profeta le estaba diciendo al siervo. Necesitas 7 veces, necesitas desarrollar constancia. Necesitas desarrollar permanencia para que tus ojos dejen de estar centrados en lo natural y aprendas a percibir y a discernir lo espiritual, y como lo decía el estudio, puedas ser muy sensible a Dios. Y cuando ocurrió esto es cuando vino la gran respuesta. No sé cuál es la respuesta, no sé cuál es ese desierto que tú estás experimentando en un área de tu vida. Hay un área de tu vida que no encaja, que está desértica, que solamente se ven pastos completamente amarillos, secos. Pero algo que el Señor nos está guiando a hacer en esta mañana es permanencia en la palabra, permanencia en la oración, y no solamente nos quedamos en la oración y en la palabra. Eso nos debe llevar a
tener el fruto de la paciencia, que se viene como resultado de estar con el Espíritu Santo. ¿Y qué hace la paciencia? Se resiste, toma actitudes, toma soluciones, toma las riendas frente a los problemas que se están presentando, ¿cierto? Vienen los problemas y esa persona está buscando soluciones. Entonces, ¿hay problemas en tu hogar? Identifica cuáles son los problemas. ¿Cuáles son esos puntos de conflicto con tu esposo? ¿Cuáles son esos detonantes con tus hijos? ¿Cuáles son esos detonantes con tus padres? ¿Por qué tus finanzas no están como quisieras verlas? ¿Cuáles han sido esos pasos en falso que tú has dado? Pero no te quedes llorando y mirando, Señor, no veo nada, no veo ninguna nube, sino concéntrate en la oración, concéntrate en la palabra y de ahí van a venir las soluciones para todo lo que tengas que hacer. Y toma acciones claras. Amén.